Mi nombre es Juan Fernando Barrios. La importancia de la maternidad de la Santísima Virgen María. Una vez yo le vi al Papa Francisco, tan difamado, tan sacado fuera de contexto. Cogen algo que él dice y le ponen edición. Y cuando uno va al relato, a la fuente, que es que así tenemos que hacer. Si nosotros nos dicen algo del Papa Francisco en este caso, verifiquémoslo. Es nuestra responsabilidad. Él escribe una encíclica. En la encíclica el Papa Francisco dijo eso. Y uno, ¿de verdad? Pues vayamos a la fuente. Leámosla de tapa a tapa para verificarlo personalmente. No traguemos entero. Y el Papa Francisco dijo una vez, hablando de la maternidad de la Virgen. Sí, María es reina, soberana, está en los altares. Sí, pero ante todo es madre. Es madre. María es el único ser que se mete en una cueva de animales y con unos pocos trapos y una montaña de ternura logra que ese lugar sea el más luminoso de todo el universo. Eso solo lo hace una madre. Por eso la Santísima Virgen María, cuando llega al empadronamiento con San José, oye los portones que se cierran en sus rostros y les alquilan, porque ni siquiera fue prestado, según revelaciones privadas, les alquilan esa cueva de animales. José entra a esas galerías, asegura el lugar para que no haya fieras peligrosas, pero ve que el lugar es inhóspito, huele muy mal, hay hollín, telarañas, excremento, orín de animales. Y le dice a la Santísima Virgen, no podemos entrar ahí, el lugar es inhóspito, quedémonos a las puertas. Y ahí es cuando Dios Padre le dice a los ángeles, miren lo que va a hacer. Por eso la escogí a ella y escogí ese lugar, Belén. La creó a ella. La creó a ella. Sí estaba poniendo cuidado. Miren cómo se mueven esas manos. Las manos de una madre se mueven por el corazón. Y ve cómo la Santísima Virgen va escogiendo las pajitas que están mojadas con excremento, con orín, con telarañas, con humedad, con bichos. Y va separándolas y va escogiendo a su vez las que están frescas, secas, mullidas y secas. Y recién ahí hace una cunita. Y cuando hace la cunita, como corresponde, en la dignidad de este momento sublime y santo y portentoso y lleno de luz para la humanidad, José, que se deleita siempre en ser el segundo, se hace en la puerta y no mira. Y desde la mística ven que la Virgen no tiene un parto, porque el parto está solamente reservado por el pecado original. El dolor del parto es por la naturaleza caída. La Virgen no tiene un parto doloroso. La Virgen da un alumbramiento y ella se mete en el corazón, porque Jesús se engendra primero en el corazón de María, luego en su pancita y luego después da a luz al Hijo del Hombre. Y así como se engendra primero en el corazón, desde ese lugar es que ella da a luz. Ella se pone las manos en el corazón y en profunda oración, en un estado casi extático, en un éxtasis de amor, ella saca al niño Jesús de su corazón y lo pone en esas pajitas que ya había dispuesto. Y esto me parece algo muy bonito, porque debo contar una infidencia, porque de eso se trata, ¿no? Como estábamos acá en familia, estábamos hablando con el padre Carlos Espampío, que es el que dirige Frisidim allá en México, que es el apostolado para el triunfo del corazón inmaculado de María. Estábamos en una oración y ustedes saben que el Espíritu Santo da dones y carismas. Y tengo a alguien que quiero mucho y tiene un carisma muy bonito de visión. Y estábamos rezando una vez un rosario, mitad de año, ni siquiera era Navidad. Y dentro del rosario, la Virgen alguna vez decía, oigo sus oraciones dentro de sus oraciones. O sea, aparte de las Ave Marías, uno también va diciendo palabritas dentro de esa composición de oración particular que uno tiene. Y yo le estaba diciendo, madre, ven, pero con el nené. Yo quería era que viniera con el nené, ese nené, porque es que a mí me conmueve mucho que Dios pudo haber escogido un palacio y escogió fue una cueva de animales.
Y para mí es una prefiguración profética, diciendo que llegaría un tiempo, y estamos viviendo esos tiempos, en que vamos a animalizar a los hombres y vamos a humanizar a las mascotas, a los perritos, a los gaticos. Y lo vemos en Unicentro, en los centros comerciales. Un cochecito y uno se adelanta para ver el nené y es un perrito paseando. Es que hacen más ejercicio ya las personas que los animales. Entonces, la pedagogía del pesebre es muy amplia, es grandísima, pero a mí me dice eso. Dios estaba profetizando que llegaría un momento en que se iba a animalizar al hombre y a humanizar a los animales. Esa es una que me comentó. Yo quería ver, pero a la Virgen con el nené, con el bebecito, porque no hay nada más dependiente del cuidado de los grandes, de los adultos, que un bebé. De hecho, los bebés nacen con ese olor dulce, sabroso, y eso está hecho por la naturaleza para que nosotros tengamos esa acogida, ese sentimiento natural de protección. Cuando uno arrima a un bebé y lo huele, huele tan delicioso que uno quiere apapacharlo e inflarle los cachetes a punta de besos. Y eso es lo que yo quería. Como tuve muchas dificultades en mi relación afectiva con mi papá, porque mi papá sufrió depresión toda la vida, entonces estuvo limitado para dar afecto, mi acercamiento al Padre Celestial era muy limitada, no así con la Madre, con la Santísima Virgen. Y yo quería tener esa relación con el papá, Dios. Y Santa Teresita del Niño Jesús, también otra infidencia, que es nuestra santa del 1 de octubre, ella tiene esa espiritualidad de la infancia espiritual, y yo no la tenía muy presente en mi vida en ese aspecto. Inclusive debo confesarles que algunas personas me decían, ay, usted es de Santa Teresita, ay, qué belleza. Yo decía, sí, pues se la regalo, porque para mí como que no me sirve para mucho. Y pasó el tiempo cuando aparece en el silencio, como siempre lo hace Santa Teresita del Niño Jesús, y empezó a imprimir en mi corazón esa infancia espiritual. Ese gusto, esa curiosidad por conocer a Dios, pero a través de su infancia. Y conociendo al Niño Jesús, al bebecito, pude reconocer la presencia del Padre Celestial. Cuando yo veo al bebé Jesús, yo no veo a Jesús hecho bebé, yo veo al Padre Celestial. Porque el Padre Celestial también tiene derecho a la ternura. Y de hecho, su amor es misericordioso, es tierno, dulce y delicado. El mismo que en la Inmaculada Concepción le transfiere a la Santísima Virgen María, y el mismo que tiene Jesús, y obviamente el amor de los amores, que es el Espíritu Santo. Entonces estaba yo en esa oración y esta persona dice, bueno, yo vi esto, aquello, y yo, tan raro, vi a la Virgen que estaba con el Niño Jesús dorado en unas pajitas de oro y movía las piernitas. Entonces a mí me conmovió porque yo acababa de pedir eso en mi oración. Ven, ven, pero con el bebé, con el bebé. Nos volvimos a reunir a los 8 o 15 días y yo volví a decir lo mismo. Vuelve otra vez, pero con el nené, le decía yo en mi mente, en mi corazón. Y cuando se terminó, pues la persona dijo, yo vi esto y aquello, y luego me dijo a mí, me dijo, y a ti, Juanito, la Virgen, oí una locución. Esa persona no tiene muchas locuciones interiores, que es una voz interna en el alma, en el corazón. En ese momento hubo una locución de la Virgen, dijo, dile a Juan que no busque más el pesebre. Y ella se mete las manos así en el corazón y con una delicadeza saca al Niño Jesús y te lo metió así en el corazón. Entonces yo quedé súper conmovido, yo quería un Manolito. ¿Qué es un Manolito? Ustedes saben que Jesús se le llama Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero Emmanuel en español se les dice Manuel. Y a los Manuel se les dice Manolo. Y si Manolo es chiquito, se les dice Manolito. Entonces yo le dije a mi hijo menor, yo quiero un Manolito, pero no el ventejuliero con los crespos y la manito así, sino yo que lo tenía en mi mente, de pelo cortico, con las manitos así como sosteniendo un corazón. Y estando en un centro comercial íbamos caminando, y ni siquiera era época de Navidad. Me dice mi hijo, papá, mira, en una vitrina, un almacén de artículos religiosos, un bebecito como yo lo quería. Y ese es el que yo tengo, tamaño iglesia, grande. Le canto, le juego, todo el día estoy con él, le doy besos. La bendición maternal de la Virgen al final es mi parte predilecta, porque no solamente el arrullo que se le hace, sino cuando hago silencio, todo lo que les digo,
todo lo que le digo al niño Jesús, que ya es un coloquio íntimo y personal con él. ¿Por qué cuento todo eso? Porque definitivamente, como decía alguien, y hago una analogía para llegar a lo que quiero decir, alguien le decía a un sacerdote, mire, es que ustedes los católicos deberían ser más ortodoxos, y nosotros los ortodoxos deberíamos ser más católicos. Podríamos hacer otra analogía. Antes, no se vaya a desconcentrar, pero usted empezó contando que estaba con el padre Carlos Spahn. Sí. Y usted le contó eso, pero ¿cuál fue la reacción de él? Faltó esa parte. Bueno, gracias, sí. Para retomar el tema del padre Carlos Spahn, cuando yo les cuento, le conté a él lo que les acabo de contar en este momento. Toda esa manifestación y mística. Que entre otras cosas, este tipo de manifestaciones son revelaciones privadas. Y decía el Papa Urbano VIII, entre creer y no creer es mejor creer, porque si se cree y es cierto, el corazón se llena de alegría. Pero si se cree y no es cierto, se reciben las gracias como si hubiera sido cierto. Entonces a esto se le puede poner solamente fe humana. Y yo le conté eso al padre Carlos Spahn. Y él se emocionó, dijo, eso es lo que yo estoy predicando, precisamente. Y también bebiendo de la sabiduría de los santos, de los místicos. Yo predico que el parto de la Virgen no fue parto, sino fue alumbramiento. Y fue desde el corazón, porque fue el primer lugar donde ella se engendró. Por eso el camino quedó abierto. Jesús viene primero a la Virgen en el corazón, luego a su pancita y da a luz al Hijo del Hombre. Por eso nosotros hacemos un tránsito por el mismo conducto, pero al revés. Porque nosotros vamos hacia el cielo, Jesús bajó del cielo. Entonces, primero nos ponemos debajo de las enaguas de la Santísima Virgen María como un signo de protección. Pasamos a su pancita como un signo de gestación. Y luego pasamos al corazón como un signo de dar a luz a una criatura nueva. ¿Para dónde? Para el cielo. Porque el hombre no fue creado para la tierra, el hombre fue creado para el cielo. Por eso ustedes se pueden apropiar de las palabras de Jesús cuando estén pasando por tormentas. Dice San Pablo que esta vida merece un tiempo de tribulación temporal y después nos espera una corona de gloria. ¿Cuál es este tiempo de tribulación temporal? La vida misma. Ya estábamos haciendo ahorita con Carlos Alberto un live donde decíamos que esta vida, que estamos viviendo, ustedes y yo, en este tránsito tan breve y tan temporal sobre la tierra, estamos vivos, tenemos aire en los pulmones, estamos vivos, dura un femtosegundo. Un femtosegundo es la unidad de medida más pequeñita que se maneja en la industria militar y en la industria oftalmológica, el rayo láser de la operación LASIK. Dura un femtosegundo. ¿Y qué es un femtosegundo? Es la 1000 billonésima parte de un segundo. O sea, en un segundo hay 1000 billones de femtosegundos. O sea, hay tantos femtosegundos en un segundo como hay segundos en 100 millones de años. Desde esa perspectiva, nuestros problemas, nuestras ansiedades, nuestras crisis, nuestros fracasos, la ansiedad que todo eso produce se deshace como se deshace un helado en pleno verano, porque esta vida va a durar un femtosegundo, nada más, comparado con la eterna. Entonces tu problema, tranquilo, va a durar 40 años nada más. ¿Es eso? Nada. Es menos que un femtosegundo inclusive. Entonces, como decía, podemos acuñar la palabra de Jesús y apropiárnosla. Mi reino no es de este mundo. ¿De verdad nos levantamos todos los días como nos levantamos buscando un poquito de placer en la mañana y un poquito de placer en la noche, como dice Pascal? ¿De verdad esa es la vida? Yo no me conformo con eso. Así como Dios se quiere dar todo entero, porque Dios no se da por muestras gratis. Él da todo de su corazón. Lo que pasa es que nosotros somos incapacidades de Él. Yo tampoco me conformo con menos. Mi anhelo es poseer y dejarme poseer por el Sagrado Corazón de Jesús. Y eso lo hizo la Santísima Virgen María, sin pretenderlo, porque el Padre Celestial se fijó en ella por su pureza,
pero se engendró en ella por su humildad. Ella se estaba preparando para servir a la posible o a la que sería la Madre de Dios, sin saber que ella era la que había sido creada para hacerlo. Por eso cuando se le presenta el arcángel San Gabriel, que fue el primero en rezar el Ave María, no, el primero fue Dios Padre porque él era mensajero del Padre. Él repitió algo que le mandaron a decir y la saluda. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Si lo dijéramos en latín. Pero la saluda básicamente es Jaire, que jaritomene, alégrate, llena de gracia. Y la saluda así, la Virgen ya era llena de gracia por su Inmaculada Concepción. Y cuando dice ese sí, después de todo lo que sabemos, cuando el ángel le dice, Dios Padre te pregunta que si tú quieres ser la mamita de Dios. Y ella hace la pregunta, ¿cómo va a ser eso si no conozco varón? No lo he conocido y no pretendo conocerlo, porque hice un voto de virginidad perpetuo y mi esposo San José, porque ya estaban casados legítimamente en legítimo matrimonio, no solamente desposado como se dice erróneamente, ya estaban casados. Lo que pasa es que tenía un año para hacer el ranchito e irse a vivir con ella, pero ya estaban casados. Y ella pudo haber dicho, y además José también fue educado por los esenios y él también hizo un voto de castidad. Entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿Me puedes explicar? No por duda, como lo hizo Zacarías, que después lo llevó a la mudez, a quedar mudo, sino por preguntar cómo va a ser eso. Y le dice, la sombra del Altísimo te cubrirá, la sombra del Altísimo, y concebirás al Hijo de Dios. ¿Cuál es la sombra del Altísimo? El manto de la Santísima Virgen María, el Espíritu Santo. Cuando le decimos a la Santísima Virgen María, cúbreme con tu manto, es cúbreme con la sombra del Altísimo, cúbreme con tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque siempre lo repetimos con Carlos Alberto, la Virgen de suyo no tiene nada, es un vaso totalmente desocupado, que todo lo que contiene Dios es Dios. Es un acueducto con las esclusas abiertas donde entra y sale el agua ad libitum. Quieres más agua de la gracia, más se te da, porque no se agota. Esa es la Virgen. Y al pie de la cruz, cuando el demonio le estaba doblando la mano a Jesús y le hace pronunciar esas palabras incomprensibles que de pronto los teólogos no han profundizado lo suficiente. Y Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que entre otras cosas, si nos fijamos y hilamos más profundo, lo que estaba haciendo era citando el Salmo 21. Las carmelitas descalzas rezan así, Ave María, y todas repiten en la mente, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu. El Padre nuestro es Pater Noster, Dios in celi, Jesús simplemente hizo el enunciado, porque en esa época no decía, voy a recitar el Salmo 21, y en algunas Biblias es el 22. No estaban marcados de esa manera. Es cuando se construye la Biblia. Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 21. Y si ustedes lo leen, empieza a decir que me han desechado, soy como un bagazo, mi lengua está pegada como una teja seca en el paladar. Y dice, recuerdo cuando descansaba en los pechos de mi madre. Ella está exaltando la presencia física de la Virgen, porque Jesús le pudo haber dicho a la Virgen, como lo estábamos mirando ahorita, Madre, lo que me va a suceder es terrible, es doloroso, no quiero que estés, es más, te lo prohíbo, no quiero que estés. Jesús no hizo eso. Jesús le dijo a la Virgen, Madre, lo que me va a suceder es terriblemente doloroso, es escueto, es inhumano, y necesito que estés ahí. Necesito que estés para sostenerme. Y obviamente la Santísima Virgen María no iba a estar en otro lugar que no fuera al pie de su cruz. Así como estuvo parada como un pilar a la altura de Zaragoza cuando un apóstol cansado, Santiago, venía de la antigua Galicia, de regreso a Jerusalén, derrotado, frustrado, deprimido, y la Virgen le sale al paso y le muestra a Jesús llagado, crucificado, y le dice, mi hijo hizo esto por ti, ¿tú no harás nada por él? Volvemos y juntos evangelizaremos. Y ahí está la gran diferencia. Cuando evangelizamos con la Santísima Virgen María, evangelizamos con la presencia maternal de Dios. Y eso se nota. Y esa es la apologética que a mí más me gusta.
no la apologética de volver polvo el argumento de la otra persona con puros conocimientos intelectuales, sino la apologética de los abrazos y besos, porque eso es lo que hace María. Y como lo decíamos del Papa Francisco, ante todo, María es madre. ¿Y qué hace una madre? Hace 5 cosas. María cuida, María alimenta, María defiende, María educa y María se une a su Hijo. Ustedes han pensado en una cosa y siempre lo repetimos, que Dios Padre entregó a su único Hijo para que diera la vida por nosotros. Eso lo hemos oído tanto como lo que se oye tanto y ya pierde valor, por lo menos a nuestra razón y a nuestra emoción. No porque no tenga el valor en sí mismo, somos nosotros que por costumbre de oírlo le damos un valor inferior. Pero no hemos pensado que la Santísima Virgen María también tenía un Hijo único y era Jesús, y ella también lo entregó. Hemos dicho que el padre de la fe y el adalid de la fe es Abraham. Cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac allá en el monte, y llevaban la leña, llevaba a su hijo, pero no tenían aparentemente el objeto del sacrificio, el carnerito. Y cuando llegan, bueno, pa, y el carnero, dijo, no, el sacrificio eres tú. Y el niño se entrega, si lo dice mi papá, pues yo lo hago. Era un hijo dócil, lo amarró y ya levanta la daga y se oye la voz, detente, no lo mates, no lo sacrifiques. Era una prueba. Cuando la esposa de Abraham, Sara, se enteró, dice el texto, no le volvió a hablar nunca. O sea, dijo, esto es inconcebible. No perdonó a Abraham por eso, por obedecer a Dios, porque su razón no lo hizo comprender. Padre de la fe lo llamamos. Y ahora la Virgen ve a su Hijo, como está este Santo Cristo, que es muy parecido al Cristo de Limpias. Este es un Cristo, como dice Carlos Alberto, muy poco, no se encuentra muy fácil. Es un Cristo vivo, agonizante. El Cristo de Limpias, el que exudó sangre, lloró, movía los ojos, los labios, pronunció unas palabras que fueron audibles, dijo, te amo. 8.000 personas son testigos de ellos, de las cuales 2.500 tienen declaración juramentada en notaría. Eso está escrito, búsquenlo y verán. Hay documentos del Cristo de Limpias. Este Cristo, Santo Cristo. La Virgen estaba al pie, como lo estaba ahorita en esta imagen, y lo estaba viendo. Y Jesús al final muere. Y la Virgen no dijo nada. La Virgen estaba al pie de la cruz. Ella estaba en lo que tenía que estar, no estaba para distraerse, diciendo parranda de sinvergüenzas que lo han dejado solo. ¿Dónde están los paralíticos que hoy caminan? ¿Dónde están los ciegos que hoy ven? ¿Los sordos que están oyendo? ¿Dónde están los resucitados? ¿Dónde están las madres de los resucitados? Los deben tener escondidos, no sea que se los vayan a volver a matar. A sus hijos. ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Malco? Querían una prueba y estaba. Pedro lanza la espada y le pega de pleno en la oreja. Menos mal, porque 2 milímetros más adentro les escena el cráneo. Y le había curado la oreja. ¿Dónde estaba Malco? Querían una prueba y está. María no estaba ahí, ella no podía distraerse en odios, en rencillas. Ella tenía que estar en lo que tenía que estar, que era sostener a su hijo. Cuando nosotros vamos a la misa dominical o si tenemos, ojalá, la devoción y el afecto por la misa entre semana, ¿a qué vamos a misa? A eso. Uno puede decir, no, yo ya voy a misa todos los días porque es que me hace una falta. No, soy yo el que le hago falta a Jesús, porque Él me amó primero. ¿Y a qué voy a misa? A sostenerlo, para que pueda tomar un poquito de aire. Jesús estaba crucificado en la zona del destot, así se llama, acá en la muñeca, donde pasa el nervio medial, y estaba sostenido por el clavo en los pies.
Un crucificado moría descolgado y asfixiado, entonces tenía que pararse, incorporarse para tener un poquito de aliento y aire en los pulmones y poder respirar. Y en el intento, el nervio medial rozaba el clavo. Créanme, eso es dolorosísimo. Lo digo por experiencia propia, porque tengo unas hernias cervicales y cuando estuve en 1 año y medio de terapias y le hacían a uno la compresión en esa zona, ahí mismo los pies se recogen y es inevitable que brote la lagrimita de dolor. Es dolorosísimo. Así estuvo Jesús 3 horas padeciendo y ofreciendo para que tú estés hoy aquí. Y la Virgen estaba ahí para sostenerle. Y esas palabras incomprensibles a las cuales hacíamos alusión, de por qué me has abandonado, que se las hizo repetir el demonio, que se estaba frotando las manos, tuvo un fallo, porque el demonio tuvo una aliada en Eva, y ese fue hacia cierto, pero tuvo un fallo, no contó con la Virgen, y la Virgen es madre, y la Virgen por lo menos en el momento de la tentación no lo era. Por eso podrán, Eva en ese momento de la tentación no era madre. Por eso podrán separar a un esposo de una esposa de un esposo, pero no podrán separar a un hijo de una madre. Por eso el pecado del aborto es un pecado eminentemente diabólico. Porque el demonio logra separar al hijo de la madre, es más, que sea la misma madre la que lo mate. Pero el demonio no contó con la Virgen. Y la Virgen estaba, vuelvo y lo repito por enésima vez, estaba en lo que tenía que estar, sosteniendo a su hijo. Y ese era el momento de la Virgen. Ese era el momento para sostener a su hijo. Porque Jesús no tenía una experiencia, no estaba experimentando la presencia del Padre. El Padre sí que estaba, pero Jesús no lo experimentaba. Como esas estampitas que está Jesús crucificado y el Padre lo está sosteniendo por detrás. Pero está por detrás, Jesús no lo experimenta. ¿A quién veía? A su mamá. ¿Y en dónde se apoya? En donde nos debemos apoyar siempre, en su mirada. Lo dice la oración, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Porque dice San Agustín, en Jesús coexiste en un equilibrio perfecto la misericordia y la justicia. Pero en María solo hay misericordia, porque ve en nosotros un trocito de la carne de Jesús, lo que le costamos, y ve las huellas digitales del Padre Celestial en el alma, tal como Él la diseñó en su estado original. Por eso nos ama tanto. Y ella solo tiene misericordia, y la ejerció elocuentemente al pie de su Hijo. Y ese era el momento. La mano que se estaba torciendo vuelve a su lugar, y Jesús dice, todo está consumado, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y previamente a todo esto, ya había hecho en su hora postrera, donde se dicta la última sentencia de su testamento, le dice al hijo que tanto amaba, hijo, he ahí a tu madre. Siempre nos han enseñado que cuando no hay un nombre propio consignado en las Sagradas Escrituras, yo bien puedo poner el mío. Entonces puedes poner el tuyo. Hijo, he ahí a tu madre. Y le dice a María, mujer. ¿Por qué le dice mujer? Porque la eleva en ese momento a las más altas cumbres de la universalidad y la llama como la prefigura del Génesis. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ya la había puesto en evidencia en las bodas de Caná. Tú y yo, ¿qué tenemos que ver, mujer? Uno a la mamá le dice mamá o mamita, pero uno no le dice ni mujer, ni le dice por su nombre. A ella la llamó así porque nos está diciendo que ella es la mujer preanunciada en el Génesis, que ella aplastará la cabeza de la serpiente cuando ella la hiera, la serpiente, en el calcañal. ¿Cuál es el calcañal? Nosotros, con su espada, que es la cruz. Y ese era el momento. Cuando nos la entrega, dice el texto, el discípulo la acogió como sus cosas propias. Eso es del griego original. Es decir, la llevó a su casa, que es su corazón. Y ahí estaba la mamá, la madre de los Zebedeos estaba ahí.
La madre de Juan y la madre de Santiago estaba presente. Lo lógico era que no hubiera dicho eso por no ir a respetar a la mamá de Juan, pero le dio su legado. Entonces esas personas que dicen, yo me entiendo directamente con Dios, yo no necesito intermediarios. ¡Ey! Estamos en contra de la voluntad de una persona que está entregando su espíritu. O sea, ya había, en ese momento lo había entregado todo. Todos los pedazos de carne y de piel en los garfios de los azotes. Entregó la túnica sin costuras que le había hecho su mamá, o sea, entregó su dignidad, lo desnudaron. Y luego entrega después su aliento, o sea, su espíritu, porque entrega su espíritu dando un último aliento. Pero previo a esto, nos entregó el tesoro más dulce de su corazón, que lo deja siempre para el final, a su mamá, la mamá de Dios. Y mi mamá es la misma. Y en mi juicio particular, la mamá del juez y la mamá de quien va a ser juzgado es la misma. Tenemos una garantía en la salvación del alma si la hemos amado, servido, consolado y hemos vivido los mandamientos. Y ese era el momento de la Virgen, porque por su humildad aplastó la cabeza de la serpiente. Dice San Luis María Griñón de Montfort que el demonio le teme más a la Santísima Virgen María que a Dios. ¿Por qué? Porque el que es el puerco, ella es la pura. El que es el mentiroso, ella siempre dice la verdad. El que es el soberbio, la Virgen es la humildad. El que es un energúmeno, ella es tierna, dulce y delicada. Es todo lo contrario. Entonces, nunca tan humillado como lo es por una criatura, la más excelsa de todas. Y la Virgen estaba haciendo eso. Esas son las madres. Entonces, la Virgen, para terminar, hace con nosotros lo que hizo con su Hijo Jesús. Desde ese momento sí que se tomó en serio el requerimiento último y postrero de su divino Hijo Jesús. Desde ese momento lleva los destinos de toda la humanidad, desde el más acérrimo pecador que ustedes puedan traer a su mente en este momento, hasta el más descreído, hasta la persona que tenga una denominación religiosa diferente. Toda la humanidad cabe en el corazón de la Virgen, porque el corazón de la Virgen tiene la forma del corazón de Jesús. De hecho, comparten uno solo, como lo dice San Juan Eudes. El corazón de Jesús y María es uno solo, uno solo. Entonces María hace lo mismo con nosotros. María nos cuida, nos alimenta, nos educa, nos corrige, nos enseña. Ella misma se convierte en el camino más corto, fácil, seguro y perfecto para llegar a Dios. Y al final, como lo hizo con su Hijo Jesús al pie de la cruz, se une a los padecimientos de Jesús. Por eso la Virgen se une a nuestros propios padecimientos. Dice el Padre Espadán también alguna vez de hoy, ya que estábamos haciendo alusión a él, que si Jesús no se hubiera subido a la cruz, la Virgen lo habría subido y lo habría crucificado, porque ella nació para hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios expresa del Padre Celestial era que su Hijo debería morir en el patíbulo de los malditos, ella misma lo iba a subir. Y palabras que escandalizan a uno, pero por falta de piedad mariana. Lo único que le faltó a la Virgen fue haberse crucificado al respaldo de la cruz de su Hijo. Pero si lo vemos, eso sucedió cumpliendo la profecía del profeta Simeón. A ti una espada de dolor atravesará tu alma para que queden al descubierto los pensamientos de muchos corazones. Y esa espada de Longinos que atravesó el corazón de Jesús, a su vez traspasó espiritualmente el alma de la Santísima Virgen María. Por eso, y con esto sí que termino, la Virgen es verdadera madre. Por la Asunción. ¿Por qué la Asunción? Fue un detalle de fina coquetería de un hijo enamorado de su mamá. Dogma de 1950, dada por el Padre y Papa Pío XII. Quiso que la Virgen fuera asunta en cuerpo y alma al cielo para que el tiempo
las barreras y límites geográficos, físicos, no fueran una limitante, valga la redundancia, para que ella pudiera ejercer la maternidad. Porque la maternidad no se puede ejercer a distancia. Necesita la presencia de la madre. Una mamá no puede estar en la ciudad de Cali y llamar a su niño que está en Bogotá y decir, ya le dieron la compota, ya le dieron el alimento, ya le dieron la medicina para la fiebre que tiene, ¿cuándo tienes la cita para las vacunas? No, necesita la presencia de la madre. Por eso la Virgen no es que esté en cualquier lugar, no, siempre está en nuestro corazón, está a la distancia de una oración. Entonces, como la maternidad no se puede ejercer a distancia, la Virgen se une con nosotros, especialmente como ella en estos tiempos, lo ha dicho, quiere ser llamada, a través de su corazón doloroso e inmaculado, uniéndose a nuestros dolores particulares. Porque si Jesús está sufriendo, y Jesús es una sola carne, porque lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, estoy hablando del matrimonio de Jesús, que es con su iglesia, su esposa. Si Jesús sufre, la iglesia sufre. Y si la iglesia sufre, no me tienen que contar. Pero todos los que están sentados ahí y todos los que nos están viendo a través de YouTube y yo, estamos sufriendo. Algunos de forma física, otros de forma moral, otros de las dos. Pero que estamos sufriendo, porque este es el remanente fiel en el cual Dios confía para que nos unamos a sus propios padecimientos. Yo completo con mi sufrimiento lo que faltó a la pasión de Jesús para beneficio de todos que somos su iglesia. No porque la pasión de Jesús, siempre lo decimos, no haya sido amplia y suficiente, sino que somos un cuerpo místico y pertenecemos al corazón del cuerpo místico de Jesús, que es María. Entonces, para terminar, vamos a consagrarnos al Inmaculado Corazón de María. Y ustedes, a través de estos medios tecnológicos o acá presentes, repitan después de mí. Te escojo hoy, oh María, en presencia de toda la corte celestial, por Madre y Reina mía. Te ofrezco y consagro, con amorosa sumisión, mi cuerpo, mi alma y mi corazón, mis bienes interiores y exteriores, y hasta el valor de mis buenas acciones, pasadas, presentes y futuras. Te dejo entero y pleno derecho. Te dejo entero y pleno derecho de disponer de mí de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, y de todo lo que me pertenece, sin excepción, sin excepción, según tu agrado, según tu agrado, como esclavo o esclava de amor, como esclavo o esclava de amor, para la mayor gloria de Dios, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. en el tiempo y en la eternidad. Amén. Amén. Muchas gracias a todos los que han venido. Reciban todos de parte de la Santísima Virgen María, en su presencia, en la imagen número 12 oficial del Santuario de Fátima, su bendición maternal y especial, para que llegue a sus corazones y a través de ustedes se note el amor que han recibido en esta mañana, hoy, de esta visita oficial de la Santísima Virgen María, y que los principales beneficiarios sean los que cohabitan bajo el mismo techo con ustedes. Es decir, sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus padres, sus abuelos, sus tíos. Ellos son los que necesitan. Todos necesitamos un abrazo, la Virgen también. Pero este es un mundo que nos ha privado de eso y la pandemia hizo mucho daño. Hay muchas personas que se les olvidó abrazar. Y a veces eso es lo único que nosotros necesitamos. Una sonrisa, que ya al principio dijimos cómo se hace, ¿no? Ya sabemos que hay que estirar para sonreír. Y segundo, un abrazo cálido, para que haya una transmisión de almas, una transmisión de amor. Dios los bendiga.
espiritualidad católica. Evangelización con el corazón.